Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Poca Calle, un podcast de la iniciativa Más Democracia que busca generar conversaciones y debates precisamente sobre los desafíos de nuestra democracia. Javiera, ¿cómo estás? Muy bien, tanto tiempo, Hernán. Sí, un poco de frío nomás. Un poco de frío, pero lo vamos a superar con lo calurosa que va a ser esta conversación, porque hoy tenemos un invitado muy especial. Sí. Economista, fue decano de la Escuela de Gobierno de la UAI, fue ministro de Hacienda, fue embajador frente a la OCDE en París, fue ministro de Hacienda y fue candidato presidencial. Así nomás. Además de la casa. ser fundador de la casa en la que estamos. Nos acompaña hoy día Ignacio Briones. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos, Nacho? No he atendido por sus propios dueños. Sí, Nos demoramos en venir, así que gracias por la invitación. Oye, qué bueno que... Parte usted, Javiera, dispare. No, bueno, esta conversación la queríamos hacer hace tiempo, porque la preocupación sobre la democracia es una preocupación que los tres hemos compartido desde hace varios años. Ignacio, nosotros intentamos en este programa salir de la contingencia porque creemos que es importante mirar las cosas no del día a día y con la urgencia que impone la contingencia, y que uno de los problemas que tenemos es que nos hemos olvidado de hablar del futuro. Pero hoy día no podemos escapar, aparte de los hechos que han ocurrido el fin de semana. Este es un super año electoral y una de las elecciones más importantes, si no la más importante que va a haber en el mundo, es la elección en Estados Unidos, y el fin de semana en un rally, como le dicen ellos, en una manifestación del candidato Trump, el candidato recibió un balazo en la oreja, del cual se salvó, pero bueno, ¿cómo ves tú que esto va a impactar en la campaña? ¿Cuál es el impacto que crees que tiene la polarización en lo que está pasando en Estados Unidos y cómo eso impacta al resto del mundo? Bueno, yo creo que tiendo a pensar que beneficia al candidato Trump, porque lo pone en una situación de víctima de este atentado, ¿no es cierto? Y de héroe también. De héroe a la vez, se salva la imagen con la bandera americana atrás, y sobre todo el mundo habla de él. ¿No? O sea, Biden como que ha desaparecido y lo que se habla es más bien si renuncia a la candidatura, ¿no? Entonces creo que lo beneficia evidentemente la elección de su compañero de lista, su vicepresidente, J.D. Vance, muy acertada. Él es una persona que encarna el sueño americano, como dice él, que está en el centro del discurso anti-elite, ¿no es cierto?, y de recuperar a Estados Unidos, que enarbola Trump, pero lo hace con un sustento, con un candidato que además es joven, es atractivo en su discurso, en su propia historia, en su narrativa, película y libro mediante. Entonces, muy creíble. Así que yo creo que el presidente Biden la tiene bien difícil, y es bastante probable que el próximo presidente de Estados Unidos nuevamente sea Trump. Creo que es un desafío grande para la democracia en el mundo, porque Trump es una persona, un candidato populista, o que tiene varios elementos populistas. Es una persona declaradamente en esta vuelta, diría yo, bastante proteccionista, y por lo tanto va en contra de lo que siempre han enarbolado Estados Unidos, que es el promotor del libre comercio, libre mercado, del comercio internacional, y obviamente por la importancia que tiene la economía norteamericana, esto no es sin consecuencias para el resto del mundo, desde ya porque la probabilidad es de una escalada de guerra comercial con China, en la cual también se mete la Unión Europea, y así el resto del mundo tiene probabilidad alta, y yo diría que ese es el principal riesgo para la economía mundial, es la vuelta del proteccionismo, y veremos si Trump cumple lo que ha prometido. Ojalá que no, porque creo que sería francamente desastroso. Y por supuesto está su discurso polarizante de buenos y malos, que no es patrimonio de alguien de derecha, lo vemos también en la izquierda. Esta cosa binaria, maniquea, de discursos simples a problemas complejos, y de dividir el mundo entre buenos y malos. Y eso es la polarización que se ha acrecentado con mucha nitidez en esta campaña en Estados Unidos, y yo me temo que es lo que vamos a seguir viendo. Así que creo que no son ni muy buenas noticias para la vitalidad y la convivencia democrática, el diálogo democrático, ni tampoco en términos económicos. Espero equivocarme. Oye, aparte de recomendarles que vean la película, que yo la vi hace tiempo, la que está basada, es súper heavy. O sea, white trash, así la vi en los suburbios. Sí. Bueno, o sea, yo cuando caché que era esa la película de la vida, es como impresionante.
Estamos hablando de la película de Sí, candidato hoy día a la que vicepresidencia de Trump, está ¿no? basada en La vida de él, en en la la vida vida de de él. él, sí, una vida muy miserable. Pero aparte de eso, este fin de semana hablaba con un amigo que se comunica, bueno, que vive en Estados Unidos y que tiene comunicación con el mundo político importante, no voy a decir con quién, pero me decía algo que lo encontré bastante particular, porque siempre ponemos el ojo en la polarización que ha puesto el relato de Trump, ¿no? Que incluso es algo mucho más allá de lo que los republicanos han hecho históricamente, ¿no? Pero este amigo, que además es progresista, me decía, pero aquí también hay un error en que los demócratas han transformado esta elección en una elección entre democracia y fascismo, ¿no? Sí. Y han, en el fondo, caído en el juego de Trump de como deslegitimar la otra opción. Y creo que eso es algo a lo que hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil, ¿no? Como sacar al otro como por secretaría La diciendo... superioridad moral de los demócratas. O algo Claro, así. y este amigo que insisto, una persona progresista, moderada, me decía, aquí hay responsabilidad también de cómo los demócratas han transformado en esto en una opción legítima democrática y una opción fascista ilegítima. Inmoral. Claro. No, o sea, por supuesto está esa cuestión, digamos, que es súper fácil caer en todo lo que no te gusta o que es de una postura más extrema, pero dentro del contexto democrático, tildarlo de antidemocrático. Yo creo que esa es la salida fácil, pero hay también una cuestión mucho más de fondo. Creo que la pregunta interesante, más que achacarle los males o los problemas o la crítica más ácida a este u otro candidato, es preguntarse qué estoy haciendo yo mal, po. O sea, ¿por qué él es capaz de arrastrar votantes que históricamente votaban por mí con un discurso que uno podrá decir, oye, es simplista, es polarizante, es facilón, pero eso no obsta decir, bueno, pero ¿qué es lo que hay de fondo? O sea, el desafío está para los que van atrás, ¿ah? O sea, para los demócratas, los defensores de la democracia liberal, deberán preguntarse, bueno, ¿y por qué permea? Y creo que la historia del candidato a vicepresidente lo ilustra súper bien. O sea, tiene un discurso creíble donde apela al sueño americano. Y si logra conectar con ese sueño americano, quiere decir que la otra opción, los demócratas, no logran conectar con ellos. No son creíbles respecto a ello. ¿Y quién podría oponerse al sueño americano? La tierra de las oportunidades, reglas impersonales, justicia ciega, que el mérito, el trabajo duro. ¿Quién lo encarna? Entonces, la pregunta es más bien para los demócratas liberales y ahí el slash con la élite. Bueno, a lo mejor ese discurso elitista, muy de Washington, ¿no es cierto?, no conecta con aquello que debiera motivar a todos, que es retomar y renovar el sueño americano. Y yo creo que ese es un desafío para todos nosotros. Eso vale en materia económica, en materia de seguridad, en materia de trabajos, en materia económica. Sí, quizás lo que tú llamas sueño americano, que a algunos nos hace un poco, por nuestra historia cultural, nos hace un poco de ruido, pero quizás tú estás hablando de lo que en este programa hemos hablado harto, con varios de los invitados, que es que en el fondo la democracia tiene que, aparte de ser un conjunto de reglas, que deberían además ser ciegas a quien se le aplican, y el equilibrio de poderes y la participación de todos en igualdad de condiciones, también debería ser capaz de entregar, y ahí viene el sueño americano, como la posibilidad de una vida mejor, ¿no?, que la que tenemos. Y pareciera que la democracia no está dando soluciones a la velocidad que queremos y que ahí empiezan a surgir, y ahí ya empiezo a salir de Estados Unidos, otras opciones en otros países de gobiernos que desde dentro del sistema democrático empiezan a ponerse autoritarios, o sea, a convertir a sus países en países con menos garantías democráticas, a terminar con la separación de poderes, a terminar en algunos lugares con la libertad de expresión, que es básica para la democracia. Y ahí hay algo como del delivery que tiene que entregar la democracia, ¿no? Absolutamente. O sea, la democracia uno puede mirarla, y a mí me gusta mirarla así, como una tecnología para la toma de decisiones colectivas. Y que en sociedades plurales, ¿no es cierto?, diversas y con mucha gente, es difícil. Y por eso que tenemos democracia representativa, porque es la única manera de tomar decisiones a través de intermediarios, los cuales uno delega transitoriamente el poder del pueblo. Y cuando lo hacen mal, uno los cambia. Esa es la aspiración, ¿ah? Y se basa en un supuesto fundamental que es una persona, un voto. Ese principio de igualdad. Y esa tecnología obviamente puede derivar en buenas políticas o malas políticas, pero el trasfondo
es que la democracia tiene que hacer delivery. No puede ser fofa, no puede ser medias tintas, tiene que tener miradas claras, con delivery exigente, reformista, pongámonos en esos términos, porque si tú no lo haces, le entregas ese espacio al populista que promete y promete y promete, y no le importa tanto hacer el delivery, porque por último ya ganó la elección. Y siempre va a haber uno que dice, yo lo voy a hacer mejor que los malos, porque yo soy el bueno, ¿no es cierto? Y eso es un poco lo que estamos viendo. Entonces, uno puede tener dos alternativas, o quejarse de aquello, pero que es una constatación de lo que pasa en el mundo, o ponerse las pilas y transformar la democracia en una tecnología que haga delivery, que tenga ambición, que tenga reformismo, que no se conforme con el statu quo, ni menos la defensa de la élite. Al final siempre lo que debe subyacer es el bienestar del pueblo, el bienestar de nuevo, si uno vuelve al sueño americano, es que todas las personas tengan efectivamente las posibilidades, las oportunidades, los talentos, más que los talentos, dados sus talentos, tengan las capacidades para desarrollar sus proyectos de vida. Yo creo que eso es lo que está fallando en educación, está fallando en oportunidades económicas, está fallando en seguridad, que es el contrato básico que da fundamento al Estado, y lo podemos aterrizar en Chile perfectamente, ¿no? Entonces, no debiera ser contradictorio abogar y defender la democracia liberal con una democracia liberal que sea muy clara en aquello que quiere obtener, que es el beneficio de las personas, con políticas exigentes, ambiciosas, reformistas. El statu quo es el camino expedito para los populistas, y con mucho rigor, con mucha seriedad, sin prometer, digamos, lo que no se puede cumplir, porque al final eso también desafecta expectativas. Yo creo que por ahí va la reflexión, pero en una línea, más que volviendo a tu idea del facilismo, de simplemente criticar al otro, creo que eso es lo cómodo, lo fácil. Uno debería interpelarse uno mismo, ¿por qué no estamos logrando hacer lo que estamos llamados a hacer? Oye, pero ¿tú crees que hay algunos que no hacen el delivery en democracia y otros sí? Porque en el fondo hay una crítica como a la democracia liberal de que no es efectiva. Pero existe una alternativa. Yo me pregunto eso. Hay algunos teóricos que hoy día te dicen, mira, la democracia siempre ha tenido la misma velocidad y hoy día se aceleró la vida social, todo es automático, todo es instantáneo, todo es con un like, y la democracia tiene otras velocidades. Y lo que hay es una frustración permanente y la política promete y la gente se frustra, entonces bueno, prueba a los populistas en la práctica tampoco son más eficientes ni más efectivos, operan la misma máquina. Okay. Entonces estamos como metidos en una trampa, da la impresión, y tal vez le estamos pidiendo algo a la democracia que no es capaz de hacer, pero la política finalmente funciona con campañas, con expectativas y con promesas. Y estamos todos metidos en esa trampa. ¿Puede haber algo de eso también? Yo creo que hay algo de expectativas, por supuesto, y es muy bueno el punto porque nunca el mundo ha progresado en todas las latitudes como lo ha hecho con la democracia. O sea, democracia, desarrollo económico y social han ido de la mano. Entonces es un acumulativo de condiciones que son únicas en la historia, mucho mejores que la historia, y uno no puede perderlo de vista. Pero la gente construye sus expectativas en base al acumulado que tiene, ¿no? y busca más allá. Y entonces cuando la democracia falla en el margen, se frustra. Yo creo que eso tiene que ver con, ¿cómo decirlo? No sobrevender expectativas de lo que puede hacer la democracia, valorar lo que la democracia es capaz de construir, pero de todas formas tú tienes que tener esa ambición de ser reformista, de hacerte cargo de los cambios que van teniendo las sociedades y sobre todo cuando progresan. Y a veces eso es lo que falla, y a veces falla en lo más básico. O sea, tomemos el tema de la seguridad. Insisto, es como uno va al contrato social jovesiano de la guerra de todos contra todos, pues nos ponemos de acuerdo de evitar esa guerra de todos contra todos, y tiene que haber alguien que asegure la integridad de la propiedad física, la persona, ¿no es cierto? Vienen los derechos humanos, y de la propiedad material. Y si eso no está, la verdad es que el fundamento básico del Estado falla y la democracia se resiente. Entonces la democracia tiene que tener respuestas bien claras, bien duras, no medias tintas, no mira si bien es cierto. No, tiene que ser clarísima en tener una agenda pro seguridad que asegure, ¿no es cierto?, esa expectativa básica de los ciudadanos. Y tiene que oponerse con mucha fuerza también a los discursos que hemos visto en la izquierda en Chile, que han cuestionado ese rol de seguridad. Si sin seguridad no hay democracia, la democracia se resiente. Entonces uno tiene que ser, ¿cómo decirlo? Uno puede ser muy demócrata liberal, pero eso no significa ser blando. Uno puede ser claro, firme en ciertas cuestiones fundamentales, y explicar muy bien que los resultados no caen de Marte, no hay magia. Estos son procesos, y yo creo que explicando a las personas, pero teniendo prioridades claras, esa ecuación se puede balancear de manera adecuada. Oye, pero yo
creo que de lo que tú hablas, estoy aquí haciendo como mansplaining aquí. Vamos. Es algo que también habla Álvaro García en la introducción de este libro que tú lanzaste hace algunos días, del diálogo a la colaboración, y es que en el fondo estamos en medio de una transición, ¿no? O sea, se está automatizando una serie de cosas que están poniendo en crisis el mercado laboral o el trabajo como lo conocíamos, el paradigma de la organización familiar, los derechos de la mujer que cambian eso, los cuidados. La globalización trae aparejado una serie de problemas que no preveímos hace 30 años. O sea, hay un montón de problemas que antes los países podían hacerlos dentro de sus fronteras. El crimen hoy día es imposible que un país solo solucione ese problema, porque están mucho más internacionalizados, a veces incluso que los propios estados, por lo menos en Latinoamérica. Entonces, estamos en esta transición con herramientas democráticas que eran para un tiempo anterior y quizás hay que como pensar cuáles son esas nuevas herramientas, porque lo que yo creo es que uno como demócrata no puede tener un discurso nostálgico, ¿no? Como no vamos a volver a la Guerra Fría, ¿no? No vamos a volver al mundo cuando no había globalización. Y por eso me interesó mucho esta exministra digital de Taiwán, que ella hablaba de lo que hablabas tú, ¿no? Como la democracia es una tecnología, bueno, aprovechemos estas nuevas tecnologías, no simplemente para polarizar, sino también para ver cómo más rápido podemos tomar decisiones en común. Pero creo que es súper importante, que a veces, creo, se nos oye como hablando, queriendo volver a un pasado que no va a volver, porque el pasado, por si alguien tiene alguna duda, no vuelve. Entonces, ¿cómo uno también le mete innovación institucional a este problema? Porque quizás ya no nos basta simplemente con las instituciones y las herramientas que tenemos. O sea, yo creo que hay algo de eso, y obviamente el contexto siempre cambia, la tecnología cambia y uno tiene que ocuparla. Pero yo sería bien cuidadoso, ¿no?, lo que yo pienso, de pensar que eso es un cuestionamiento de la democracia representativa, porque tú puedes tener la tecnología que quieras, lo más sofisticada que quieras, para bajar los costos de información de las personas, los costos de participación, pero eso no soluciona el problema fundamental de la acción colectiva, que es número uno, la agregación de preferencias. ¿Cómo tú agregas preferencias de grupos de intereses diversos? Número dos, la participación. El problema básico de la acción colectiva, por mucha tecnología que tú tengas en cualquier grupo, es que uno espera que la pega la haga otro y yo me subo al final. Es el problema del free rider. Entonces, cuando todos esperamos eso, nadie hace aquello. Es como cuando a todos nos ha pasado que armamos un grupo en torno a una causa que nos interesa, partimos como caballo inglés y rápidamente la cosa se desinfla, porque una cosa es la tecnología que facilita la participación y otra es que de verdad la gente quiera participar, gastar tiempo, informarse, sacrificar horas. Y eso yo creo que está en nuestra naturaleza humana. Entonces, sí, bienvenido a todos los espacios que se van a abrir, voces a la comunidad de manera efectiva, participativa, en el Estado, pedirle la opinión a los ciudadanos. Todo eso es bienvenido, pero ojo, eso no creo que no reemplaza la esencia de la democracia liberal, que es tener representantes, que es la única manera de que podemos finalmente tomar decisiones colectivas por un número menor de individuos que el conjunto de la sociedad. Creo que creer lo contrario, y muchas veces se ha planteado esta idea como de la democracia directa o del asambleísmo, es un error y es contrario a la democracia al final del día. Porque ¿cómo tú filtras los grupos de interés? Tú siempre vas a tener personas o grupos que tienen preferencias más intensas que otros y que van a estar sobre representados, aún en la apariencia de que esto sea tan democrático. Lo hemos visto, lo vimos en la primera convención, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, yo creo que hay un... ¿Y en la segunda, no? Y en la segunda probablemente también. En la primera fue mucho más disperso, más atomizado, eso es lo que quiero decir. Y siempre estos grupos tienen como esta idea de que ellos son los verdaderos representantes del pueblo, de la voz popular. Entonces hay un problema epistemológico finalmente, de cómo tú sabes cuál es la representatividad. Y la manera en que la tecnología de la democracia liberal lo resuelve, probablemente no de manera ideal, perfecta, porque nada puede resolver de manera perfecta. Es decir, sabe, cada X años hay una votación, usted elige representantes y estos representantes se supone que van a actuar en representación suya. Y si no lo hacen, usted los cambia. Pero las personas que estaban en la Convención Constitucional estaban ahí porque estaban representando a un grupo de votantes que votaron por ellos. O sea, eso es como, en esencia, lo que es la democracia representativa. Yo no quería atacar a la democracia representativa cuando te hacía la pregunta, sino que yo
creo, y lo he creído desde hace muchos años, que esta nueva situación, esta transición en la que estamos, requiere como de innovación institucional. O sea, creo que ya no basta esto de que la gente le pueda escribir por Twitter al presidente de Estados Unidos. O sea, el problema de la representación y la intermediación no es simplemente la velocidad. Creo que culturalmente antes era imposible hablar con el presidente, ahora los presidentes le responden a la gente por Twitter. Entonces hay una cuestión también como cultural y simbólica, y ahí mi pregunta de si requerimos nuevas herramientas, tecnología. Sí, no, yo creo que definitivamente sí, y complementa, y bien pensado puede robustecer la democracia representativa. Mi punto es que, y creo que hay gente que así lo piensa, que puede ser un reemplazo de. Yo no creo en eso, creo que de hecho es peligroso para la democracia. Y agregaría una cuestión más, porque siempre lo ponemos en términos del legislativo, del presidente. Pensemos en los gobiernos locales, donde ahí se ejerce con mucha mayor cercanía y con mayor intensidad de preferencia por razones obvias de los vecinos, de los votantes. Y pensemos también en la sociedad civil, que es un pilar fundamental de una democracia robusta. Ya lo decía Tocqueville y lo leyó muy bien, ¿no es cierto? O sea, la fortaleza de la democracia americana en su origen era esta proliferación de grupos, de asociaciones, de personas individuales, ¿no es cierto?, que tenían una causa común y se organizaban y tenían bienes compartidos, muchos de ellos son bienes públicos, pero organizados y provistos por los privados, por los ciudadanos. Y yo creo que maximizar esos espacios también es una cuestión valiosa. Lo hemos hablado, lo hemos visto en cultura, lo hemos visto en educación, lo hemos visto en todo lo que es emprendimiento. En fin, porque hay una lista larga de cosas, pero creo que a veces se nos olvida esa otra parte, cómo tú potencias el rol de la sociedad civil, precisamente que son representativas de intereses particulares. Cada uno de sus grupos tiene su interés, pero detrás de ese interés hay una realización colectiva, hay nociones o cuotas de felicidad, de proyectos de vida, de proyectos comunitarios que son muy estimulantes y que fortalecen la democracia. Al contrario, Census, si no tuviera eso, imaginemos que todo bien público fuera provisto únicamente por el Estado, como decía Peter Sloterdijk, el filósofo, bueno, todos descansaríamos en el Estado y debilitaríamos este nervio, este entusiasmo que requiere la democracia. Oye, no, yo, solo para rescatar un tema, entre comillas, positivo, la persona de la Javiera dice, oye, necesitamos innovar en los mecanismos para poder buscar soluciones colectivas. Bueno, pensemos que cuando se produjo el estallido, que se van a cumplir ahora 5 años, la solución que le dio la política, Nacho era ministro, fue un acuerdo político. Aquí hubo una innovación institucional. Totalmente. Y hubo un plebiscito. Yo creo que nos pusimos muy creativos en las reglas electorales, las cambiamos demasiado. Por ejemplo, las listas de independientes. Pero en fin, más allá de eso, buscamos con más democracia resolver un problema social. Totalmente. Entonces, y lo hicimos no una vez, 2 veces. Sí. Y estamos nosotros trabajando en un paper, Javier, hay que recordarlo, desde este proyecto Más Democracia, como aprendizajes. Sí. Y lo digo como para decir, también Sí, hemos sí, hecho sí. cosas, a pesar de que hay un fracaso porque no tenemos nueva constitución, pero sí hicimos un trabajo vía democrática para resolver una cuestión muy profunda. Oye, y además que los mayores críticos de la Constitución actual, entre los cuales me encontraba yo, después de 2-3 años de proceso y de los cambios que han habido, porque han habido reformas constitucionales que han acompañado también estos años, bueno, muchos de los que la dábamos por ilegítima, hoy día la damos por legítima porque de alguna manera ha sido refrendada. O sea, frente a 2 alternativas, el pueblo de Chile soberanamente ha decidido quedarse con la que tenemos. Entonces, está bien, es como muy público mi cambio de opinión sobre muchas cosas, pero hay algunos que eran muy radicalmente de acuerdo y que hoy día dicen, bueno, la verdad es que como salió esto y salió esto otro, la verdad es que hoy día tenemos una nueva constitución de facto y esta ya elegí. O sea, te quiero dar el punto de que tan fracaso no fue. Fue cansador, yo sé. Lo digo de la participación. Pero los 2 fracasos constitucionales yo creo que ilustran súper bien el punto de cuál es la expectativa que uno tiene que tener sobre la democracia como tecnología para tomar decisiones colectivas. Porque hay algunos que piensan que la democracia tiene que ser como maximalista, ¿no? Y en realidad la democracia es minimalista por una razón súper obvia, porque
el set de cuestiones en las que estamos todos más o menos de acuerdo, los acuerdos sustantivos, funciona en un ámbito acotado de cosas. Entre más guirnaldas tú le pones al árbol de Pascua, bueno, la verdad es que nos empezamos a dividir y algunas guirnaldas son tan importantes para algunos que están dispuestos a botar el árbol completo en aras de no darla, de no entregarla, ¿no? Y yo creo que eso es lo que pasó, de hecho, en las dos convenciones. Las dos convenciones, los dos textos eran maximalistas. Entonces, podían tener un tronco común de acuerdos mínimos que teníamos como sociedad, independiente de nuestras posturas, pero el hecho de ponerle más y más guirnaldas, para un lado o por el otro, hizo que esto fracasara. Yo creo que ilustra bien el punto. O sea, mientras más cosas le ponemos a aquello que queremos que salga de la decisión colectiva, más difícil es lograr los acuerdos. ¿Ah? Y por eso que la democracia solo puede funcionar en un set más o menos acotado de cuestiones que imagino yo son las más relevantes. Y ahí es donde no podemos fallar. O sea, cuando sustraemos decisiones a la decisión democrática, ¿no? O sea, cuando las fijamos en la Constitución y en el fondo desconfiamos del legislador y de la capacidad del pueblo de cada 4 o 6 años elegir a quien tomen esas decisiones de política pública. Está eso, pero eso que es válido para la Constitución también lo es en el ejercicio democrático regular. O sea, si uno cada 4 años le pide al presidente, ¿no es cierto?, o a los parlamentarios, un árbol de Pascua lleno de guirnaldas, bueno, ahí no va a haber nada. O sea, ahí no va a haber acuerdos, porque tenemos diferencias en los bordes que son tan importantes como para echar muchas veces abajo el árbol. Entonces, eso llama a que la democracia es una tecnología que puede lograr, si lo hacemos bien, resultados sobre las cuestiones estructurales, ¿ya? Y son aquellas que no debemos descuidar. Yo siento que muchas veces en la democracia le ponemos el acento a las cuestiones periféricas, descuidando lo estructural, cuestiones periféricas donde no logramos acuerdos, y en consecuencia no logramos acuerdos sobre las cuestiones más sustantivas que las personas esperan. Pensemos en seguridad, pensemos en el tema de las pensiones, pensemos en educación, pensemos crecimiento y todas las oportunidades que están detrás, y en cambio nos llenamos de peleas chicas hablando de las guirnaldas periféricas. Y yo creo que eso es pedirle un imposible a la democracia. Ese es mi punto. Oye, vamos a ir pronto a una sección muy importante de este programa. Que ya es histórica. Que vamos a la calle, es icónico. No, pero así como la Javi partió con una cosa de coyuntura por eso de Estados Unidos, a mí me gustaría saber cómo ves tú este debate que se ha dado respecto al cambio del sistema electoral, un proyecto de ley que originalmente en Chile tenía por objetivo llevar la elección del 27 de octubre próximo a 2 días. Están trampados en un debate sobre si es obligatorio para todos o para algunos, y en fin, hay un veto. ¿Cuál es el trasfondo, crees tú? ¿Es solamente una cuestión meramente electoralista o hay una cuestión que un debate razonable? ¿Cómo ves esta polémica? No, yo estoy perplejo y sorprendido para mal, porque creo que este evento ha pasado como una pelea más de gobierno de oposición, pero está lejos de ser una pelea más. Esto, a mi juicio, es el tema institucional y el deterioro institucional más grave que ha pasado de los retiros. Porque, como tú bien dices, esto entra para definir una elección una votación en 2 días, dado que el voto era obligatorio, como se había aprobado, y termina saliendo una cuestión completamente desvirtuada, que número uno hace inaplicable el voto obligatorio porque le quitan las sanciones, las multas, y en segundo término cambia electores por ciudadanos. Uno podrá gustarlo o no, y esa es una discusión que hay que tener en su mérito, con los tiempos requeridos, pero no 2 meses de la elección, con una consecuencia bien evidente, digamos, que la Constitución dice electores, la norma aprobada y sujeta a veto dice ciudadanos, y eso deja fuera a los extranjeros. Que de nuevo, una discusión que uno puede tener en su mérito, pero no parece razonable entrar a este tipo de cambios estructurales, a este tipo de volteretas tan de fondo que cambian reglas sustantivas a puertas de una elección, porque recuerda mucho, digamos, uno podrá equivocarse, pero recuerda lo que se ha hecho en México, lo que trató de hacer el presidente López Obrador, recuerda lo peor de la tradición latinoamericana. Entonces a mí me parece gravísimo, me parece que es una señal de deterioro institucional muy de fondo, donde probablemente primen intereses electorales al punto de querer cambiar las reglas del juego. Yo lo encuentro eso francamente grave, una muestra de deterioro muy, muy potente y que además puede tener consecuencias naturales respecto a la discusión de las reformas más estructurales que se están hoy día debatiendo, el tema fiscal, el tema de pensiones, porque evidentemente cuando tu contraparte te hace esto en el último minuto, bueno, uno tiene legítimo derecho, ¿no es cierto?, a poner en duda su credibilidad, digamos. Entonces, creo que enreda todo. Creo que
me parece una señal institucional muy lamentable, muy negativa. Oye, quiero decir que punto aparte, porque esto es totalmente transversal, es el cambio de opinión de todos los actores respecto a este tema. O sea, los que antes que decían una cosa, hoy día dicen, o sea, todos han cambiado de opinión en 2 años, pero radicalmente. O sea, Está bien, pero cuando tienes una regla Si siempre, la regla siempre puede discutirse, no estoy pero no defendiendo echarte una lección. una cosa o la otra, simplemente digo que los seres humanos y la política, y con calculadora en mano más, cambian de opinión respecto Oye, a cuestiones... pero la manera de despejar ese punto, que tú tienes razón, creo yo... Es que si el polígrafo del Mercurio me daría la razón. La manera de despejar esto es imaginarse que uno es un marciano y mira esto desde arriba como un espectador imparcial, no sabiendo cuál es el país, y pasa este cambio de regla. ¿Uno diría que eso es positivo o negativo? ¿Uno diría que es condescendiente, que es respetuoso de la institucionalidad, o lo contrario? Y yo creo que si uno hiciera ese ejercicio, hay buenas razones para pensar que no es respetuoso de la institucionalidad, y que de hecho se le genera un grave daño a la institucionalidad. Que yo quiero proponer aquí, si hay algún legislador que nos está escuchando, una reforma constitucional para prohibir los cambios al sistema de elecciones con un horizonte de meses antes, porque lo que pone muy en duda esto es el cálculo, que es imposible. O sea, en todas las discusiones, cuando se habla del redistritaje, todo el mundo, todos los partidos están con una cálcula. Todo lo que ha sido el debate de la reforma del sistema político. Es la naturaleza de la política. Entonces, pedirle a los partidos políticos que no miren eso es como, no sé. Pero lo que sí, uno debería poner un veto un plazo. Pero, por ejemplo, yo creo en el voto voluntario, no en el voto obligatorio. Lo sigo defendiendo, sigo creyendo que es un error, dentro de pros y contras que tienen los dos sistemas, pero yo soy hoy día de una gran minoría. Sí, bueno, y lo vamos a sufrir, porque además hoy día, efectivamente, si bien... O sea, tú estás con Winter en esto. Si bien el gobierno... No confundamos, señor Winter, señor diputado, no, quiero decir en el fondo como, una cosa es defender el voto obligatorio, otra es defender el voto voluntario, otra es ser consistente en tu posición u otra, y otra es que el gobierno efectivamente esté aprovechando una coyuntura para poder eventualmente en el margen tener un beneficio electoral, sí. que yo creo que es lo que está pasando. Yo lo de los 2 días lo entiendo, porque efectivamente si el padrón era de 7 y ahora es de 13, no hay tu tía que... A pesar de que eso lo sabíamos hace un año y medio, menos en esta elección... Hace un año y medio el CERVEL sabía esto. Menos en esta elección, que hay una sábana y que uno nunca sabe quiénes son los consejeros. Bueno, en fin. Vamos al video, Javi, porque nos van a retar. Pero yo creo que debería haber un veto o sea, que no se pueden estar cambiando las reglas electorales. Claro, como una ley antidíscolo. Algo así, que a mí me iría muy mal esa ley. Vamos a ver el video que hicimos en la calle. ¿Usted prefiere un político que le diga lo que se puede hacer o no se puede hacer, o uno que le haga promesas sin saber si las puede cumplir? De lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Creo que nada, la verdad, pues. Que haga promesas de algo que después no va a cumplir es peor. Que diga siempre lo que se va a poder y lo que no, siempre con seguridad. Que diga al tiro en la campaña lo que no se puede cumplir. Que diga al tiro que no, porque si después promete y no lo cumple, va a quedar mal. En realidad, en los políticos no creo. Hay tantas leyes en el Senado que están ahí sin hacer nada y no se cumplen porque son del lado contrario al de que está ofreciendo algo para el pueblo. El problema es que no se ponen de acuerdo. Ahora que vienen las elecciones, empezamos a acercarlo un poquito más al pueblo, y dar soluciones que son falsas en realidad. Realmente todos los políticos mienten y al final, ¿quién es el que sufre? El pueblo nomás. No hay nadie que se salve, nadie que diga esta persona realmente es honrada y quiere trabajar en la política para el pueblo. No hay. Uno ya está cabreado de esto. ¿Por qué estas elecciones de ahora uno no quiere votar? Porque dice, ¿para qué voy a votar por esta persona si no me va a ayudar en nada? Estáis manejando un país, no estáis manejando una empresa chica. Entonces, yo no sé, ahora imagínate, los alcaldes son todos gente fraudulenta, sinvergüenza, ladrones. O sea, ¿de qué estamos hablando en este país? Ahí está. Yo creo que esto es un retrato de un hastío bien heavy. No se salva a nadie. Yo creo que la pregunta además provoca. Hace que la gente reaccione y se vaya bien frontalmente a lo que siente. Y es bien un retrato de lo que está pasando, ¿no te parece? Absolutamente conecta con la pregunta original de la democracia y su fragilidad eventualmente que estamos viendo hoy día en muchas partes. Y es complejo porque uno diría la solución está en las personas, ¿no? O sea,
si usted votó por el candidato que lo engañó, no vote nunca más por él. Y porque eso no pasa, digamos, que parece ser que las personas, elección tras elección, son sensibles a los ofertones. Y ahí hay una pregunta bien de fondo, ¿cómo uno no es capaz de discriminar que el político que tengo al frente me está haciendo un ofertón que es incumplible? Esa es la primera cuestión, yo creo. La segunda es, ¿qué pasa con un político que se presenta como serio y te dice, esto es lo que yo puedo hacer? Voy a ser honesto, voy a ser brutalmente honesto, y esto es lo que se puede hacer, no lo voy a vender la pomada. Y esto que está diciendo este señor acá al lado, esta señora acá al lado, es chiva. La están engrupiendo, esto es falso. La pregunta que yo me haría es si ese primer candidato tiene los votos para ser electo. Y creo que en general no. Entonces, hay algo que más que criticar, también debería llevar a los electores a pensar muy bien cuál es la responsabilidad que tiene y por quién vota. Y castigar a los mentirosos, y castigar a los corruptos, y castigar a sus coaliciones, y premiar a quienes no lo son, porque además en política pasa un problema típico de economía de las asimetrías de información, ¿no? Que cuando yo tengo dos candidatos que se ven igualitos, y hay uno bueno y uno malo, y yo no sé discriminar cuál es el bueno y cuál es el malo, al final del día asumo que racionalmente que todos son malos, que todos son corruptos o mentirosos. ¿Por qué? Porque mostrarse probo y mostrarse decidido a sacrificar un voto por decir la verdad tiene costo, pero ningún beneficio, dado que me ven como igual al malo. Bueno, se sigue que todos los candidatos van a ser malos. Entonces es como una profecía autocumplida. Por lo tanto, la llave está en los electores, lo que no obsta que los candidatos, creo yo, deberán tomarse muy a pecho la responsabilidad que tienen cuando son representantes electos, que son, número uno, liderar. Esta cosa de simplemente moverse por el Twitter y las encuestas de corto plazo, únicamente por eso creo que es lo contrario de liderar. Liderar significa tener una mirada que ofrecerle a los electores, jugada, consistente, ojalá con una mirada de futuro. Dos, decir esto se puede hacer, esto no, aquí vamos a priorizar. Mi rol es priorizar esta cosa y no dispararle a todo, que es lo típico. Y yo creo que eso es un deber de todos los candidatos, a alcalde, a parlamentario, a presidente. Es fundamental hacerlo, pero vuelvo, no tengo la respuesta a la pregunta de por qué eso no prende. Yo creo que en general, y lo estamos viendo en el mundo, los candidatos que la llevan son más bien de ofertones, de populismo, y parece que las cuentas no se las pasan cuando no cumplen. Bueno, tú lo viviste en carne propia siendo candidato post-retiros, ¿no? Yo lo vi, porque... En la calle se sentía. No, o sea, cuando Ignacio llegaba, Eso. lo primero que provocaba era como él era el que se oponía a los retiros, además ya estaban aprobados casi todos los retiros. Estaban gastados ya. Pero lo interesante, que yo lo digo como espectadora y no como jefa de campaña, era que después que Ignacio se daba el tiempo a conversar y a explicarles por qué, no es que la gente cambiara de opinión respecto a los retiros, pero veía un punto que no había visto, ¿no? Y lo que yo sí sé es que en esas conversaciones era como, mire, no había visto este punto de vista, entiendo por qué usted hacía esto, no estoy de acuerdo con usted, porque la gente con los retiros había abierto, no sé, un emprendimiento, se había comprado un auto, no estaban en contra ellos mismos de los retiros que habían apoyado, pero sí creo que explicarle a la gente una postura como era esa, que era del todo impopular en ese momento, sí por lo menos consigue explicar por qué tú te estás oponiendo a algo. Ahora, tú describes algo que yo creo que es una complejidad para los proyectos democráticos que tienen vocación de ser más francos, y es que requieren de una cierta explicación. Y cuando hay explicación en un mundo instantáneo, claro. Bueno, por eso que es tan funcional la política del Twitter, el golpe sheriff. fue el sheriff, el golpe, seguridad, y da lo mismo las medidas, una cárcel muy grande. O sea, como la simpleza, el impacto, y también que sea bien fuerte para que tu barra brava como Claro. grite bien arriba y listo. En el fondo no hay espacio para algo más sofisticado, por así Pero decirlo. yo creo creer que hay un espacio intermedio, ¿no? Porque tú puedes juntar honestidad y liderazgo con decir algo que no sea tan popular como el ofertón, pero que puede transformarse en popular un poco por lo que decían las personas en el video. O sea, yo prefiero que me digan lo que se puede hacer, y si eso que se puede hacer coincide con mis prioridades, le voy a dar el voto a este señor, porque en las casas, en los hogares, todo jefe o jefe de hogar sabe que no se puede hacer todo, sabe que tiene que priorizar, ¿ya? Y que cuando le dicen que se puede hacer todo al mismo tiempo,
es chiva. ¿Ya? Entonces eso interpela a la emoción, interpela el sentido común de las personas. La pregunta en consecuencia es, bueno, ¿cómo tú pones un set de prioridades acotado pero realizable, ambicioso, volvamos a lo mismo, con ambición, con delivery, sin medias tintas, con carácter, por así decirlo, en lugar de dispararle a todo? En otras palabras, es como la invitación a, y esto me acuerdo ahora que hablo con ustedes en el estallido, donde hubo tanto eslogan fácil y tanta causalidad inventada, y cada uno llevaba agua para su molino, y que todo era un desastre, y qué sé yo. Yo siempre pensé que el camino era decirle a las personas, ¿sabe qué? Acá hay muchos pendientes en materia social, pero esto lo vamos a hacer con usted en estas prioridades porque no se puede hacer todo. Acá no puede ser la cuenta de la luz gratis, que las pensiones gratis, que vamos a poner el foco acá. Vamos a hacer una hoja de ruta con estaciones y las vamos a ir recorriendo juntos. Yo creo que esa es una manera honesta, ambiciosa y que puede conectar con la emoción, porque insisto, cuando tú presentas el set de propuestas de árbol de Pascua, en alguna parte yo creo que las personas dicen, me tinca que me están engañando. Entonces, creo que es más honesto y puede ser popular poner un relato que interpele con gradualidad, pero ambición detrás, sobre ciertas prioridades, que no son todas las prioridades, porque si no dejarían de ser prioritarias. Yo creo que ese es un poquito el llamado, y que al final del día la pregunta para los que están en política es por qué están ahí, si al final del día esa es la cuestión. O sea, ¿están ahí por un puesto, por un sueldo, por poder? ¿O están ahí porque tienen ambición a mejorar la vida de las personas? Y si la respuesta es esa, no se puede mejorar la vida de las personas prometiendo el oro y el moro, porque eso es chiva, eso no resulta, y las historias terminan mal. Gobernar es priorizar. Siempre. Oye, pero la gente en la calle no está solo enojada con los alcaldes, los diputados, los senadores y los ministros en este y otro gobierno, sino que también están enojados con ciertos sectores productivos que a veces pareciera que trancan la pelota en ciertas discusiones, y hay ciertos grupos de interés muy bien organizados y con mucha capacidad de impactar en la opinión pública. Lamentablemente no puedo decir que últimamente hemos estado discutiendo sobre pensiones, sino que llevamos algo así como 10 o 15 años discutiendo sobre pensiones, si bien han habido algunas reformas importantes. Y parece que la industria que está en ese sector, la AFP, han estado operando fuertemente con un lobby bien fuerte para trancar algunas discusiones, no digo que todas. ¿Tú cómo ves este tema de los grupos de interés que hacen presión en la discusión pública y que no permitan que la política actúe para resolver de esta manera, de estas discusiones de manera democrática, transparente, y que se avance en estos temas? Vamos a poner en términos generales primero y después el caso particular. En términos generales, los grupos de interés son consustanciales a toda democracia. Siempre los va a haber y no es malo que los haya, es muy legítimo. Y los hay en materia económica, financiera y también culturales y artísticas. Me tocó verlo como ministro. Religiosa. Y religiosa y todo. Y cada Total. uno quiere defender su causa y se aproxima a su gobernante, a su parlamentario, a su alcalde para hacerle ver su punto con más o menos presión o fuerza. Pero eso es consustancial. A la democracia yo no diría que eso es un problema per se. Hay que saber administrarlo. Hemos avanzado en ley de transparencia, lobby, etcétera. Siempre hay formas de bypassarse aquello, nunca va a ser perfecto, pero se ha avanzado. Y yo creo que en sede legislativa, cuando se discuten estas cuestiones, es la ocasión de darse cuenta cuánto permean esos argumentos, porque al final, al menos uno esperaría que el debate legislativo es un debate razonado, donde tiene que justificar su voto. La ley es un set de reglas, ¿no es cierto?, que tienen una razonabilidad detrás, y uno tiene que justificar su postura. Ya hemos visto en el pasado cómo ciertas posturas eran injustificables, no había justificación otra que un grupo de interés detrás, y eso es así en el ámbito empresarial, pero también en el ámbito sindical. Entonces no es paradigma de uno o patrimonio de uno o del otro. Y ahí los electores tienen que estar atentos, ¿no es cierto? De nuevo, el elector es la persona llamada a castigar las malas prácticas. Yo pensaría en eso y hay que estar atentos. Respecto al tema de las pensiones, yo separo la discusión en dos cuestiones, porque hoy día el nudo principal para avanzar en una reforma tiene que ver con la distribución de esta cotización adicional de los 6 puntos, en las cuales la AFP no tiene nada que ver, ni te invito a que tocar. No les afecta, no les va ni les viene, para ser bien honesto.
Lo que ellos se oponen es avanzar, en cambio, en la industria, en cómo está organizada la industria. Y una de las ideas, y es la propuesta del gobierno, de hecho, es así como tenemos licitaciones para los nuevos afiliados, esto es cada persona que entra al mercado laboral no elige el día 1 su AFP, le asignan una, que es aquella que ganó una licitación por menor comisión y no puede ni siquiera cambiarse durante 2 años. Eso era una medida pro competencia, para que haya más actores, menores comisiones, etc. La idea es extender aquello a los antiguos afiliados, aquellos que ya llevamos hartos años trabajando, en virtud del hecho de que está bien estudiado, que somos muy poco sensibles a las comisiones. No nos cambiamos de una AFP a la más barata, como que se cambia una tienda A a la del lado que está en liquidación. Eso no ocurre. Y eso se traduce en que hay baja intensidad competitiva y comisiones altas. Y las comisiones, al final del día, afectan no directamente la rentabilidad, pero sí económicamente, porque es plata que no queda en mi fondo, por así decirlo, ¿ya? Y podría quedar en mi fondo, por último no queda en mi bolsillo, ¿ya? Entonces, lo que se ha hecho es extender la licitación rotativa, un porcentaje, los afiliados, con la opción siempre de decir, yo no quiero que me liciten, me quiero quedar en mi AFP cara, y eso le mete más competencia, y más competencia significa menores comisiones, y significa que diluye las rentas de los incumbentes, y obviamente a los incumbentes esto no les gusta, esa es la verdad, se oponen a aquello. Y es legítimo que se opongan, sin duda, están defendiendo su interés, pero uno tiene que estar muy atento, qué es lo beneficioso desde el punto de vista del sistema, desde el punto de vista de la competencia. Siempre hay que defender la competencia y nunca los incumbentes. Los incumbentes son intermediarios, lo que queremos es más competencia, y la competencia tiene 2 ventajas. Una es que eficiencia económica, menores comisiones, pero hay otra que hablamos poco, que es la legitimidad. Un mercado se legitima cuando hay alta competencia, un mercado se deslegitima cuando hay poca competencia, porque la gente no se siente bien representada, muchas veces se siente abusada, siente que le cobran de más. Entonces, esto también es un argumento de legitimidad, y para aquellos que como yo creemos profundamente en el ahorro individual, es fundamental que la industria de intermediarios, que es forzosa, goce de máxima legitimidad y eso se logra con máxima competencia. Eso es lo que yo creo. Pero por supuesto que ellos se oponen a ese cambio, pero quisiera recordar que una comisión técnica transversal convocada por la Comisión de Trabajo del Senado, distintas sensibilidades políticas, por unanimidad recomendó avanzar en esta dirección, tal como lo hizo la Comisión Bravo el 2015 y tal como lo hizo en la comisión, tal como se formuló también en la Comisión Marcel el 2006. Así que yo espero que este sea el momento de, si hay un acuerdo más amplio, de que este acuerdo contemple avanzar en esto. Oye, nos quedaron... Yo tengo muchos temas que no he podido tocar, así que vamos a tener que hacer otro programa con aquí el dueño de casa. Pero la Luz Croxatto, es una gran sección. Ex colega mío, porque yo ya no actúo y ella casi tampoco, pero somos las 2 actrices, te dejó una pregunta. O sea, no te la dejo a ti porque no sabía que tú venías, pero te dejó una pregunta que queremos que contestes. Y luego tú vas a dejarle una pregunta, no sabemos a quién, hombre o mujer, para el próximo invitado. ¿Ok? Bien, vale. Dime 4 aspectos de la identidad particular del pueblo chileno que serías capaz de definir. 4. Chuta, qué difícil. Gracias, Luz. Bueno, parto por la humildad de no atribuirme en caso alguno cuáles son las particularidades del pueblo chileno. Así que lo que se me ocurre es, creo que el pueblo chileno es mucho más solidario de lo que uno piensa, al menos en las grandes catástrofes, los grandes hitos, un terremoto, la misma Teletón que es regular, cuando hay un alivión, por alguna razón siempre los chilenos muestran esa solidaridad, Chile apoya a Chile, por así decirlo, que es muy característica, creo yo, de nuestro país. Uno lo ve también un poco en el estadio, ¿no? Cuando hay un partido de Chile, se ve esa unidad que desafía un poquito esta idea de que cada uno de nosotros rema para su lado, lo cual no tiene nada de malo, pero hay ciertas instancias donde uno tiene que estar en una cancha común, y creo que eso está en el caso de los chilenos. Lo otro que yo creo es que los chilenos somos ambiciosos de mejorar en la vida, de trabajar duro, de superarse, de progresar. Hay
un germen ahí muy instalado de, no sé si es meritocracia la palabra, pero Esfuerzo individual. esfuerzo individual, trabajo duro, y eso creo que es algo muy valioso en un país, el no acostumbrarse simplemente a que lo que tengo lo tengo que recibir porque otro lo hace, sino que poner de su parte esa ambición es fundamental. Creo que lo vemos en el emprendimiento de todo tipo, los emprendedores chicos, sociales, culturales, la gente que estudia vespertino. Es extraordinario eso, creo que lo repetimos poco y hay que valorarlo enormemente. Así que 2 características positivas. Negativa, yo creo Para que... decir la verdad y Sí. no sumarme a los que no la dicen. No, negativa yo creo que, a propósito de lo que hablábamos antes, la política, ¿no? Y el rol de los electores, yo creo que los chilenos somos re buenos para quejarnos, para exigir, pero malos para dar. Nos quejamos pero no proponemos. Eso se ve en política, pero también se ve a nivel de los ciudadanos. O en otra clave, somos buenos para exigir derechos, pero somos malos para que nos pongan deberes, ¿no? Y hay un equilibrio fundamental para la democracia en esas dos dimensiones. Y la otra característica, yo creo, que es muy de Chile, pero quizás en otros países también, esto que llamamos la pillería del chileno, que tiene como una connotación simpática, pero en el fondo los fondos no tienen nada de simpático cuando las personas de todos los estratos sociales adelantan por la berma, entregan licencias falsas, evaden sus impuestos, el robo hormiga, y después apuntamos con el dedo. A mí siempre me ha interpelado mucho esa frase de Kennedy, digamos, en la política más general, en lugar la voy a parafrasear, en lugar de alegar tanto y de criticar tanto al resto, bueno, ¿qué autocrítica puedo hacerme a mi propio comportamiento? Somos buenos para buscar la excusa en los grandes abusos, y está bien, y hay que ser muy críticos, pero somos malos para mirar nuestros mini abusos. Y saltarse las reglas, hacer trampa, aunque sea chiquitita, es trampa igual. Y muchas veces esas prácticas, en lugar de condenarlas, les ponemos esta connotación de simpatía, ¿no? Que somos pillos los chilenos. Yo creo que esa pillería no hace mal, fíjate. Ahí tení... Solidarios, ambiciosos. Solidarios. Ambicioso. No, bueno, más que ambicioso como... No, pero ambicioso en el buen sentido de la palabra. Esfuerzo, no individual, le progreso. mala a la ambición. No, está bien, está bien. Pero yo hablaba de valores bien la tercera, liberales, en el fondo. La tercera... Pillería. Esa era la pillería. Buenos para... Nos gustan los derechos, pero pero los deberes. El aike y somos pillos. Sí. Claro, somos pillos. Ya. Muy ¿Cuál bien. es la pregunta para la o él o ella, él, no sé cómo, no sé. Ella, que vendrá el próximo capítulo? Dado que tú citaste ese libro que me tocó comentar, de Álvaro García y varios autores en realidad, que tiene que ver con una invitación a cómo construyes una mirada convocante de largo plazo, no en todo, sino que en el tronco del árbol y no en la guirnalda, porque en el tronco podemos ponernos de acuerdo, en la guirnalda no. Yo tomo ese libro y la pregunta que hago es la siguiente: ¿por qué en Chile no hemos sido capaces de construir un segundo momento de mirada larga? Insisto, no en todo, pero sobre ciertos troncos estructurales, que voy a dividir en 2 ramas estructurales. Uno, en términos de desarrollo económico, pensando en las oportunidades extraordinarias, increíbles que tiene Chile en sus recursos naturales. Hay una gran fuente de riqueza, pero eso requiere de una mirada a largo plazo, de reglas claras, atractivas, que hagan venir las multimillonarias inversiones que necesitamos para desarrollar esos sectores, y que nos topamos con oposiciones ideológicas, de permisología, de circunstancias que pareciera, y el propio presidente Boric, digamos, en su cuenta pública, algo de esto mencionó, que debiéramos estar orgullosos de aquello que tenemos y que vale más que antes, y que nos pasaríamos de tontos de no aprovecharlo y desarrollarlo. Pero para desarrollarlo necesitamos un acuerdo, un pacto de desarrollo de largo plazo que fije ciertas reglas mínimas de una cancha
que permita apalancar esas oportunidades. Eso en el plano del desarrollo económico. En el desarrollo social haría la misma pregunta: ¿por qué no hemos sido capaces de construir una mirada de largo plazo, un acuerdo en torno a la educación escolar y preescolar, sobre todo por los cambios que estamos viendo y donde nuestros hándicaps, nuestras falencias en materia educacional son muchas más gravosas que antes? Acá, si no nos ponemos las pilas, vamos a acumular mucha frustración, mucha desigualdad, y pareciera ser que esta política, que es por definición de largo aliento, lo que hagamos hoy vamos a ver los frutos en 20 años más, 10 años más, 30 años más, no convoca el entusiasmo de la política. ¿Por qué? Y más bien lo que tenemos es que la discusión educacional es más bien un espacio de batalla política, ¿ah? Es circunstancia que a todos nos debiera unir, poner como a los niños al centro, su bienestar, sus capacidades, su capacidad de construir sus proyectos de vida con libertad, y no lo estamos haciendo. Entonces, resumiendo, ¿cómo miramos largo en estas dos dimensiones? Desarrollo económico anclado en nuestras ventajas innegables y renovadas en temas energéticos, en temas de minería, en temas forestales, en fin. Y el tema de la educación como fuente fundamental de progreso social. ¿Por qué no hemos sido capaces y qué es lo que nos hace falta para poder abordarlo? Eso. Suave. No, pero ¿qué hay que hacer para ponerse de acuerdo? Una pregunta sencilla. No, es que no es para ponerse de acuerdo, porque yo creo que no, perdona, para redondear algo, no es para ponerse de acuerdo, porque yo creo que es absurdo pensar que uno puede ponerse de acuerdo en todo. Hay ciertas áreas, lo dije, no tenemos diferencias en esos dos puntos, que son obviamente irreconciliables, y que está bien que sea así. El punto es que pareciera que deberíamos construir un mínimo, pero un mínimo potente, donde sí tenemos espacio de ponernos de acuerdo. Y ahí es donde hay que buscar. A veces parece que buscamos más en las guirnaldas que nos diferencian, donde no va a haber acuerdo, y nos olvidamos entonces de estas donde sí podemos tenerlo. Bueno, muchas gracias, señor jefe de casa. Ha sido un placer volver a conversar con usted en un medio de comunicación. Y no están despedidos. ¡Qué bueno! Pasamos. Ya, muy bien, muchas gracias, Tampoco Nacho. de pandemia, así que... Chao. Chao. Nos vemos. Chao, chao.